Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a ver otra aplicación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver el problema de mezclas. Voy a explicar en qué consiste este problema. Vamos a resolver un caso general y un ejemplo para que todo quede bastante claro. Todo explicado paso a paso. Pero antes de empezar con el tema, les aviso que mi aplicación Mate Fácil ya se encuentra disponible tanto en Android como iOS. Los invito a que la descarguen. En esta aplicación pueden ustedes encontrar los principales cursos de mi canal ordenados y pueden resolver bastantes ejercicios en cada uno de estos cursos. Es una aplicación bastante buena, entonces los invito a que la descarguen y que vayan ahí practicando con los ejercicios que aparecen en la aplicación. Esto me apoya bastante. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema y lo que vamos a hacer es analizar un caso simple como el siguiente. Tenemos un tanque en el cual hay aquí un cierto líquido, que es una solución, formada, puede ser pues por agua y sal, por agua y alcohol, o en general por cualquier soluto y solvente. Es una solución. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro tanque consta de 100 litros de esa solución y vamos a suponer que se trata de una mezcla de agua y sal. También vamos a representar con x de t a la cantidad de sal que hay en el tanque. Bueno, el problema aquí es que nos interesa saber cuánta sal hay en cada momento. Aquí, por este tubo, está entrando una cierta cantidad de solución, también de agua y sal, y toda esa solución aquí se mezcla y luego está saliendo por acá. Entonces, dependiendo de cuánta solución entra y de cuánta solución sale, la cantidad de sal que hay en el tanque en cada instante va cambiando con el tiempo. Nos interesa saber cuál es la cantidad de sal en cualquier momento. Eso va a quedar descrito con una función que dependerá de t. Así que vamos a representarla con la letra x. Eso nos va a decir la cantidad de sal que hay en cada tiempo t. Y necesitamos también pues, saber cuánta cantidad de sal había inicialmente. Esto es la condición inicial del problema. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que había 1200 gramos de sal al inicio. Estoy poniendo simplemente un ejemplo para que vaya quedando pues, más claro cómo se resuelve un problema como estos. Con estos datos todavía no es suficiente para poder resolver el problema porque necesitamos también saber cuánta solución entra aquí y cuánta sale y cómo es esa solución que entra. Entonces, necesitamos más datos. Por aquí tenemos una entrada de una cierta solución y por acá sale la solución bien mezclada. Esa es otra suposición que vamos a hacer. Aquí está entrando solución, se mezcla bien con lo que ya tengamos aquí y acá está saliendo bien mezclada. Es algo para simplificar los cálculos. Entonces, bueno, esos datos nos los va a decir el problema en cuestión. Por ejemplo, en este caso, el problema podría decirnos lo siguiente. Al tanque entra una solución de sal de 50 gramos por litro a una razón o velocidad, ¿sí? Razón y velocidad es básicamente lo mismo, de 3 litros por segundo. Entonces nos está diciendo cómo es la solución que entra. Nos dice que entran 50 gramos de sal por cada litro de solución. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. 50 gramos por cada litro. Y nos está diciendo a qué razón entra esa solución. Entran 3 litros por cada segundo. Ahora, nos dice también que la solución ya bien mezclada, como les decía, sale del tanque con una razón de 4 litros por segundo. ¿Sí? Estos son los datos que nos da el problema y nos pide lo siguiente. Nos pide calcular la cantidad de sal que hay en el tanque después de t segundos. Aquí pueden ser después de 10 segundos o 15 segundos o 30 segundos, pero en general nos sirve más saber después de t segundos, o sea, tener la función como tal y ya simplemente al final podemos sustituir el valor de t que nos interese específicamente o ver cómo se comporta la cantidad de sal en el tiempo. ¿Sí? Ahora, aquí vean otro detalle. Por esa tubería de aquí arriba entra solución a 3 litros por segundo. O sea, cada segundo entran 3 litros por aquí arriba. Y cada segundo salen 4 litros por aquí abajo. Es decir, que está saliendo más solución que la que está entrando. Entonces lo que va a ocurrir es que el tanque va a vaciarse. Va a haber algún momento en el que ya no va a quedar solución aquí, porque está saliendo más de la que entra. Podemos tener otros casos, podemos tener que la cantidad que entra es igual a la que sale, en cuyo caso no va a cambiar el volumen de solución aquí dentro, o puede pasar también que entre más solución que la que sale, en cuyo caso el tanque en algún momento se va a llenar. ¿Sí?
En este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, vamos a suponer que el tanque se está vaciando. Pero bueno, con lo que vamos a desarrollar aquí, ustedes podrán resolver fácilmente los otros dos casos. Bueno, entonces, como el tanque se está vaciando, otra pregunta interesante que nos podemos hacer aquí es ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse el tanque? Entonces vamos a responder estas dos preguntas. Y para eso vamos a analizar primero los datos que nos están dando. Vamos a empezar con estos de aquí de entrada. Nos dice que entra solución de sal de 50 gramos por litro. Esto de aquí se llama concentración de sal y la vamos a representar con la letra C, C de concentración. ¿Sí? Le vamos a poner el subíndice I cuando es la concentración de entrada. Entonces, concentración de entrada son 50 gramos por litro. También nos da la razón o velocidad. Entonces vamos a representarlo con la letra R y también le vamos a poner sub I, el mismo índice I, cuando es la entrada. Y en este caso son 3 litros por segundo. Y para la salida nos está diciendo que sale con una razón de 4 litros por segundo. A la salida vamos a representarla con subíndice O, entonces RO es 4 litros por segundo. Y aquí podrían estarse preguntando, bueno, ¿y cuál es la concentración de salida? Porque no nos la está diciendo. Bueno, el detalle aquí es que la concentración de salida va a cambiar con el tiempo, esa no es constante. Vean que la concentración de entrada es constante, la razón de entrada también, la razón de salida, todos estos son números, siempre se mantienen iguales conforme avanza el tiempo. Pero la concentración de salida no, porque al principio hay una determinada cantidad de sal que está disuelta aquí y hay una determinada concentración al principio, pero aquí está entrando más sal. Entonces está cambiando la cantidad de sal que hay aquí cada momento, por lo cual la concentración de sal de salida va variando con el tiempo, no es constante. Esa concentración la vamos a tener que calcular nosotros, pero es muy fácil calcularla, simplemente es tomar en cuenta lo siguiente. La concentración de sal podemos nosotros calcularla dividiendo la cantidad de sal entre el volumen total de solución que tenemos. Esto es eh, algo intuitivo. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, como aquí, 1200 gramos de sal en 100 litros de solución, bueno, pues si dividimos estos 1200 entre los 100, eso nos va a decir que hay 12 gramos de sal por cada litro de solución. Estamos dividiendo entonces la cantidad de sal entre el volumen de solución que tenemos. Bueno, este dato de aquí en realidad no nos va a ser de interés en la concentración inicial, pero este de acá sí. ¿Sí? La concentración se calcula dividiendo la cantidad de sal entre el volumen. Eso es lo que tenemos que considerar aquí. Entonces, aquí resumimos los datos que tenemos. De entrada tenemos estos y de salida, la concentración de salida va a ser X entre V y la razón de salida es 4. Ahora, aquí tomen en cuenta una cosa. Nosotros no sabemos cuánto vale la X de T. Eso es lo que estamos nosotros queriendo calcular. Y también el volumen puede o no variar con el tiempo, como les decía hace un momento. Puede ser que la cantidad de líquido que entra es igual a la que sale, en cuyo caso el volumen se mantiene constante y sería este de 100 siempre, o, como en este ejemplo que tenemos, la razón de entrada es distinta de la de salida, entonces se está vaciando y entonces el volumen varía con el tiempo, así que se trata de una función también de t, que también tendremos que determinar, aunque no es tan complicado hacerlo. Eso lo haremos en un momento más. Ahora, nosotros queremos calcular la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante. Y aquí es donde empezaremos a utilizar herramientas del cálculo para obtener una ecuación diferencial. Supongamos que nosotros conocemos cuánta sal hay aquí en algún determinado momento. Por ejemplo, sabemos cuánta sal hay cuando t vale 3 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya lo conocemos, supongamos. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos aproximar cuánta sal habrá un pequeño intervalo de tiempo después, por ejemplo, una décima de segundo después, o sea, en x de 3.1, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso lo podemos representar así. Nosotros podemos aproximar cuánto vale x de t más este pequeño intervalo de tiempo delta t. Delta t es una cantidad pequeña. ¿Sí? ¿Cómo podemos aproximarlo? Bueno, simplemente para saber cuánta cantidad de sal hay después de un pequeño tiempo después, lo que vamos a hacer es, a la cantidad de sal que ya teníamos, que era x de t, le vamos a sumar la cantidad de sal que entró y le vamos a restar la cantidad de sal que salió. Como pueden ver, esto también es algo obvio, ¿sí? Simplemente para saber la cantidad de sal que hay un pequeñito intervalo de tiempo después,
A la cantidad que teníamos le vamos a sumar la que entra, le vamos a restar la que sale. Entonces aquí va a haber una pequeña cantidad adicional de sal, o puede que se reste dependiendo de cómo sean estas cantidades, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos cuánto es x, no sabemos esa función, pero podemos aproximar estas dos cantidades. Podemos calcular la cantidad de sal que entra, de hecho esto lo podemos calcular de forma exacta, cuánta sal entra en un intervalo de tiempo delta t, que delta t puede ser una décima de segundo, una milésima de segundo, una cantidad pequeña de tiempo. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, sabemos cuál es la concentración de entrada y cuál es la razón de entrada. Si nosotros multiplicamos la concentración por la razón, nos queda 50 gramos por litro multiplicado por 3 litros por segundo. 50 por 3 nos da 150. Y observen lo que ocurre con las unidades. Estos litros de aquí que están dividiendo con estos de acá se cancelan y nos queda entonces gramos por segundo. Es decir, si nosotros multiplicamos la concentración de sal por la razón de entrada de esa solución, lo que obtenemos es la razón de entrada de la sal. Es decir, cuántos gramos por segundo de sal entran al tanque. Entonces, aquí ya casi sabemos cuánta sal entró, pero aquí nos está diciendo cuánta sal entra cada segundo. Ahora, si yo les preguntara a partir de esto, cuánta sal entra, por ejemplo, en 2 segundos, ¿qué operación tendríamos que hacer? Si sabemos que entran 150 gramos cada segundo, entonces en 2 segundos tendríamos que multiplicar esta cantidad por 2. Y si fueran en 20 segundos, bueno, pues tendríamos que multiplicar esta cantidad por 20, ¿sí? Entonces ya que sabemos esta cantidad, simplemente la multiplicamos por el tiempo que estemos midiendo y así sabemos cuánta cantidad de sal entró en ese tiempo. Por ejemplo, para saber cuánta sal entra en 2 segundos, pues tendríamos que multiplicar el CI por RI por los 2 segundos, haciendo esta misma multiplicación, pero por 2. 50 por 3 son 150, por 2 nos da 300, y observen lo que ocurre con las unidades. Estos litros de aquí se cancelan, este segundo que está dividiendo con el que multiplica también se cancelan, y entonces la única unidad que nos quedan son los gramos directamente. O sea que obtenemos cuánta sal entró. Entonces vamos a escribir eso por acá. En este caso, no es 2 segundos el intervalo de tiempo que estamos midiendo, sino una pequeña cantidad de tiempo delta t. Entonces es como preguntarnos aquí, ¿cuánta sal entra en delta t segundos? Pues tendríamos que multiplicar aquí por delta t. Entonces es CI por RI por delta t. Por ahora no voy a sustituir aquí los valores de CI y RI para dejarlo así y que obtengamos un resultado general que nos va a servir para otros problemas más adelante. Y ahora aquí la otra cuestión es, ¿cómo calculamos la cantidad de sal que salió? Bueno, vean que es algo muy similar. Podríamos simplemente multiplicar R0 por C0 por el delta T, pero aquí hay que tener cuidado con una cosa. El C0 no es constante, no es como aquí arriba, CI por RI siempre se mantiene constante. Acá no, el C0 va variando con cada instante de tiempo. Entonces, no podemos simplemente saber de manera exacta cuánta sal salió multiplicando esto de aquí por el delta T, pero sí que podemos pensarlo como una aproximación, porque podemos suponer que esta concentración de salida se mantiene constante en un pequeño intervalo de tiempo. Estrictamente no se mantiene constante, pero como es un pequeño intervalo de tiempo de a lo mejor una milésima de segundo, pues sabemos que no va a variar tanto esa concentración. Entonces podemos suponerla como si fuera constante, igual al valor que tenía en t. Entonces, aquí lo que podemos hacer es aproximar, ya no podemos poner el igual, tenemos que poner que es aproximadamente, y entonces le restamos el C0 por R0 por delta t, suponiendo que el C0 es constante en este pequeño intervalo de tiempo que va desde t hasta delta t. Es una suposición que estamos haciendo, pero que ahorita que tomemos el límite, ya nos va a dar la igualdad como tal. Entonces esto es un pequeño paso que nos ayuda a llegar a la ecuación diferencial. Bueno, ahora ¿qué hacemos aquí? Este x de t que está aquí sumando lo podemos pasar restando al lado izquierdo. Y aquí estos dos términos tienen delta t como factor común, lo factorizamos. Y ahora que está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí ya varios de ustedes se habrán dado cuenta de esta expresión. Tiene la forma de una derivada, es un cociente de diferencias. Entonces, a este cociente de diferencias que obtuvimos, vamos a calcularle su límite, el límite cuando delta t tiende a 0. O sea, este instante de tiempo que habíamos tomado al principio, lo vamos a hacer muy, muy, muy pequeño para obtener
el cambio instantáneo de la cantidad de sal que hay aquí en el tanque, ¿sí? El cambio instantáneo de esa sal en el tiempo. Y entonces así obtendremos ya la igualdad. De este lado derecho, no hace falta tomar el límite porque estamos suponiendo que esto es constante, así que se mantiene constante a lo largo del proceso. Y esto del lado izquierdo se convierte en la derivada de x. Entonces nos va a quedar la derivada de x respecto de t igual a 6ri menos c0r0. Bueno, ahí lo tenemos. Esto de aquí ya es casi una ecuación diferencial, solamente hay que sustituir el C0 que habíamos dicho que es x entre v. Para simplificar un poco la notación, vamos a quitar la dependencia de t, o sea, no la vamos a escribir. Ya sabemos que depende de t, pero no lo vamos a escribir. Entonces quitamos estas t de aquí y entonces nos queda esta ecuación. Aquí en lugar del C0 puse x entre v y ahora ese término que está aquí restando pasa al otro lado sumando. Entonces nos queda x' más esa expresión que podemos escribirla como RO entre V multiplicado por X, ¿sí? Y ya positivo. Y del lado derecho simplemente nos queda CI/RI. Esto de aquí es una ecuación diferencial. Observen que la variable dependiente es la X y la variable independiente es T, que es respecto de la cual se está derivando. Es entonces una ecuación diferencial de primer orden y es lineal. Y nosotros ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden siempre tienen una solución y podemos resolverlas. Entonces, vamos a resolverla para nuestro ejemplo, pero antes de hacerlo, hay que calcular también una expresión para V, porque como dijimos, el volumen varía también con el tiempo en este ejemplo. Entonces necesitamos también saber una ecuación que nos permita calcular el volumen en cualquier momento. Esa expresión es más fácil de calcular, vamos a hacerla a continuación. Vamos a calcular la función volumen respecto del tiempo y para eso simplemente nos fijamos en lo siguiente. El volumen en cualquier instante de tiempo t lo podemos calcular si al volumen inicial, que vamos a llamarle v sub 0, si al volumen inicial, que en este caso por ejemplo serían los 100 litros, le sumamos el volumen que entró y le restamos el volumen que salió en este tiempo t, ¿sí? Desde 0 hasta t. Bueno, ¿cómo podemos calcular el volumen que entró desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t? Bueno, eso lo hacemos con ayuda de la razón de entrada. Sabemos que entran 3 litros cada segundo. Entonces, ¿cuántos litros entran, por ejemplo, en 5 segundos? Pues tendríamos que multiplicar 3 por 5. ¿Cuántos litros entran en 10 segundos? Pues tendríamos que multiplicar 3 por 10. O sea, simplemente multiplicamos este 3 por la cantidad de tiempo que corresponda. Es decir, que multiplicamos la razón de entrada por el tiempo. Y para calcular el volumen que salió, pues lo mismo. Simplemente esta cantidad la multiplicamos por el tiempo. Y así tenemos la cantidad total de volumen que salió en todo ese intervalo de tiempo, desde 0 hasta t. Y ya tenemos entonces una expresión para el volumen. Aquí podemos factorizar el t y entonces nos queda el v0 que teníamos más ri menos r0 todo multiplicado por t. Esta expresión nos va a permitir calcular el volumen que queda de solución en el tanque en cualquier momento. Observen que si las razones estas fueran iguales, Ri igual a Ro, como son iguales, su resta es 0, este término entonces se cancelaría y obtendríamos que el volumen siempre se mantiene constante, V0, que es lo que decíamos, ¿sí? Si las dos razones se mantienen iguales, pero en este caso no son iguales. Entonces, bueno, vamos a calcular cuál es el volumen para nuestro ejemplo. Estas dos ecuaciones nos van a servir para cualquier problema de mezclas en el que tengamos una entrada y una salida. Simplemente lo que puede variar es estas cantidades, la razón de entrada, la razón de salida, el volumen en el tanque, si se mantiene o no se mantiene constante, etc. Pero esto de aquí nos permite resolver cualquier problema así, simple como este de aquí. Bueno, vamos a resolver entonces nuestro problema para ilustrar cómo se utilizan estas expresiones. Lo primero que hay que hacer siempre es calcular la expresión para el volumen. Si en su problema ustedes tienen que las razones son iguales, bueno, esta parte se la saltan y simplemente sustituyen el 100 porque se va a mantener constante, ¿sí? O el valor que ustedes tengan, se sustituye y ya está. Bueno, en este caso no es así, entonces lo calculamos. El volumen respecto del tiempo va a ser igual al volumen inicial, que son 100, más el Ri menos R0, o sea 3 menos 4, multiplicado por T.
3 menos 4 nos da menos 1, así que queda 100 menos 1t. Ahí tenemos ya la expresión del volumen. Una vez que la hemos calculado, la sustituimos en la ecuación diferencial junto con los demás datos que sabemos, el R0, CI, RI. Bueno, pues entonces ponemos x' más el valor de R de la razón de entrada, que son 4, entre v, que son 100 menos t, por x. Y esto igual a CI, que es 50, por RI, que es 3. Aquí en esta parte no hace falta escribir unidades de medida. Si todas las unidades, simplemente ustedes asegúrense de que son consistentes entre sí. Si aquí hay litros, aquí tiene que haber litros. Si aquí hay segundos, acá tiene que haber segundos. Siempre estar usando las mismas unidades. Nada más. Aquí todo es consistente. Aquí hay gramos, litros y segundos, nada más. Bueno, entonces las omitimos y hacemos esta operación. 50 por 3 da 150. Esta de aquí es la ecuación diferencial lineal de primer orden que hay que resolver. La variable dependiente es x, la variable independiente es t. Pero también tenemos una condición inicial. En este caso nos dice cuánto vale x cuando t vale 0, que son 1200 gramos. Entonces, x en 0 es igual a 1200. Aquí tampoco ponemos las unidades por ahora. Bueno, vamos a resolver entonces esta ecuación diferencial lineal de primer orden con condición inicial. Este tema ya lo expliqué en mi curso de ecuaciones diferenciales. Si ustedes no lo han visto o no lo recuerdan, les voy a dejar el enlace en la descripción a la lista de reproducción completa y ahí pueden repasar este tema. De todas maneras, voy a resolver yo aquí esta ecuación rápidamente, pero para si quieren saber de dónde sale todo el procedimiento que voy a hacer a continuación, pueden consultarlo en aquel curso. Lo primero para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden es tenerla escrita en esta estructura, la forma estándar. Es decir, la derivada de la variable dependiente, la variable que en este caso es x, debe tener coeficiente 1. En este caso ya lo tiene. Si no lo tuviera, tendríamos que dividir todo entre ese coeficiente. Pero bueno, en este caso ya lo tiene. Y luego es más una función de t, que es este de aquí, 4 entre 100 menos t, por x, igual a otra función de t, que en este caso es 150. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestra ecuación escrita en esta forma, calculamos el factor integrante, que representamos como mu, y que es igual a la exponencial de la integral de p de t, que en este caso va a ser la integral de esta fracción. Y una vez que hemos calculado el factor integrante, multiplicamos la variable x por el factor integrante y eso va a ser igual a la integral de q, que es el 150, por ese factor integrante y luego más una constante que no hay que olvidarnos que siempre hay que agregar. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Primero calculamos el factor integrante. Es la exponencial de la integral de esta expresión, 4 entre 100 menos t por diferencial de t. Para calcular esta integral, este 4 que es constante lo podemos sacar de la integral y también conviene aquí sacar un signo menos, factorizar un menos para poder cambiar el orden de la resta. Entonces sale el menos, sale el 4 y queda entonces un menos 4 aquí afuera y aquí ya queda como t menos 100. Eso lo hacemos porque recuerden que para poder aplicar aquí la fórmula de la integral de dv entre v, arriba debe estar la derivada de lo de abajo. Entonces como ya invertimos la resta, la derivada de lo de abajo es 1 y ya podemos, ya la tenemos aquí arriba, ¿no? El 1. Si lo hubiéramos tomado así directamente, tendríamos que derivar esto, la derivada es menos 1 y tendríamos que completar con un menos 1 aquí arriba y sacar un menos 1 de acá, con lo cual al final obtenemos pues básicamente lo mismo, ¿no? Pero con el signo menos. Hay que tener ese cuidado. Bueno, entonces, ¿cuál es esta integral? Es de la forma de v entre v, es el logaritmo de v. Entonces nos va a quedar el logaritmo de t menos 100 multiplicado por el menos 4. Este menos 4 que está multiplicando puede subir como exponente, es una propiedad de los logaritmos. Y ahora la exponencial con el logaritmo se cancelan y entonces nos queda t menos 100 todo elevado a la menos 4. Ya tenemos el factor integrante. Entonces la solución, de acuerdo con esta fórmula, es x por el factor integrante igual a la integral de q, que es 150, por el factor integrante más una constante. Y hay que hacer esta integral, por supuesto. Esa integral es fácil de hacer con la fórmula de v a la n. En este caso, v es t menos 100, n es el menos 4. El 150, que es constante, podemos sacarlo de la integral y va a multiplicar al resultado una vez que hacemos la integral. Recuerden que es v a la n más 1 entre n más 1. Entonces es el t menos 100, que es el v, a la menos 4 más 1, que es menos 3, entre menos 4 más 1, que es menos 3. Ya tenemos toda la integral hecha. Esta de aquí es la solución, pero hay que escribirla en la forma más simplificada posible. Primero podemos hacer aquí la división. Más entre menos da menos. 150 entre 3 nos da 50. Y ahora hay que despejar la x, que es la variable dependiente que nos interesa. Entonces, para hacer eso, esto de aquí que tiene exponente negativo,
podemos escribirlo como una fracción y esto ponerlo con exponente positivo abajo y va a pasar multiplicando, ¿sí? O sea, va a pasar multiplicando aquí con el exponente positivo. Bueno, o también podríamos pasarlo directamente a esto de aquí que está multiplicando, pasarlo dividiendo, pero como tiene exponente negativo, sube al numerador multiplicando a todo esto y ya cambia el exponente a positivo. O sea, llegamos a esto de aquí. Y ahora hay que hacer la multiplicación. No hace falta desarrollar este binomio a la cuarta. Hay que hacer la multiplicación simplemente siguiendo leyes de los exponentes. Todo este término de aquí se puede multiplicar por este de acá afuera, simplemente sumando los exponentes porque tiene la misma base, que es t menos 100. Entonces da menos 3 más 4, que es 1. Así que queda menos 50 por t menos 100 elevado al 1. Y luego más esta constante que multiplica este directamente. Entonces es c por t menos 100 a la cuarta. Ya tenemos entonces la solución general de la ecuación diferencial. Pero como tenemos una condición inicial, podemos calcular el valor de la constante. Para eso sustituimos t igual a 0, que es la condición inicial. Entonces x en 0 va a ser igual a toda esta expresión, pero en lugar de cada t ponemos el 0. 0 menos 100 es menos 100, así que podemos simplemente quitar el 0. Y ahora aquí, bueno, podemos hacer algunas operaciones. Menos por menos da más, 50 por 100 da 5000. Y por acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos un número negativo elevado a un exponente par. Entonces, el resultado va a ser positivo. Eso es una de las consecuencias de las leyes de los exponentes que vimos también en el curso de álgebra. Entonces, esto queda ya positivo, pero lo vamos a seguir dejando elevado a la cuarta. Podríamos hacerlo fácilmente, pues simplemente 100 por 100 por 100 por 100 cuatro veces. Así que en cada paso se agregan dos ceros. Y entonces queda un 1 con 8 ceros. Pero no hace falta escribir todo eso. Nos conviene más en estos problemas de mezclas dejar indicadas estas potencias así, como yo lo estoy dejando aquí, por lo que verán en un momento más. Se va a poder simplificar un poco la expresión. Entonces, x en 0 es igual a esto de aquí, y por la condición inicial es igual a 1200, así que esto de aquí tiene que ser igual a 1200. Ahora este 5000 pasa restando, hacemos la resta y nos da menos 3800. El 100 a la cuarta pasa dividiendo y ya tenemos el valor de c. Vamos a sustituirlo en el x de t. Aquí en lugar de esta c ponemos esta fracción y entonces nos va a quedar ya directamente como más por menos es menos. Queda 3800 entre 100 a la cuarta por t menos 100 a la cuarta. Y aquí es donde les decía que se simplifica un poquito la expresión porque este 100 a la cuarta se puede juntar con este binomio de aquí que también está a la cuarta. Aquí siempre va a coincidir este exponente. Entonces, al juntarlos, va a quedar el t menos 100 dividido entre el 100 y ya todo esto elevado a la cuarta. Entonces queda más fácil, más bonito escribirlo de esta manera que así como estaba aquí arriba, o que peor aún, haber escrito el 1 con el 8 ceros, ¿no? Queda mejor de esta manera. Ya tenemos entonces la solución. Es esta de aquí, x de t, es toda esta función. Con esta función nosotros podemos saber cuál es la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánta sal hay en el tanque cuando ha transcurrido un minuto son 60 segundos, tendríamos que sustituir t igual a 60 aquí, a hacer las operaciones y eso nos va a decir cuánta sal hay medida en gramos, porque todo el proceso estuvimos midiendo la sal en gramos, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la función. Así que regresando a nuestras preguntas, lo primero que nos decía es, calcule la cantidad de sal que hay en el tanque después de t segundos. Bueno, pues ya la tenemos. X de t es igual a toda esta expresión. Ahí tenemos ya la cantidad de sal, la función que nos dice cuánta sal hay en cada instante t. Pero había una segunda pregunta que nos decía, ¿en cuánto tiempo se vacía el tanque? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es si el tanque se ha vaciado, quiere decir que ya no hay nada de sal dentro del tanque, así que x de t debe ser 0. Entonces tendríamos que igualar esta expresión a 0 y resolver esa ecuación. Ese sería el camino difícil, ¿no? En este caso no lo vamos a hacer así. Otra forma que es mucho más fácil y que es la que yo les recomiendo que hagan es utilizar la función del volumen que habíamos visto antes. Recordemos que habíamos obtenido que el volumen era igual a 100 menos t. Entonces, si el tanque se vacía, el volumen de solución es 0. Así que esto lo igualamos a 0, resolvemos la ecuación de primer grado, el t pasa al otro lado y queda 100 igual a t, que es lo mismo que decir t igual a 100,
Como todo está medido aquí en segundos, pues estos son segundos, T igual a 100 segundos, es el tiempo que tarda en vaciarse el tanque. También se podría haber visto directamente aquí arriba fácilmente, porque vean que aquí está T-100 y aquí también hay T-100. Así que si T vale 100, esto se hace 0, esto se hace 0, y directamente obtenemos que X es igual a 0, que es lo que les decía, la cantidad de sal dentro sería 0. Bueno, entonces con esto hemos respondido a las dos preguntas y con esto ya vemos cómo podemos resolver un problema de mezclas como este de aquí. Pero existen otros problemas de mezclas más complejos, como por ejemplo este caso en el cual tenemos un tanque que a su vez está conectado con otro tanque. Aquí entra una solución, sale esta solución bien mezclada, entra en el otro tanque y luego sale aquí otra solución bien mezclada. Podríamos estar interesados en saber cuál es la cantidad de sal, por ejemplo, en cada uno de los dos tanques. O podemos tener sistemas con más tanques, como este de aquí. O podemos tener tanques que están interconectados de esta manera. Del tanque 1 fluye solución al tanque 2 y a su vez del tanque 2 hacia el tanque 1. Y también aquí podría haber una entrada de solución aquí y una salida. Y acá igualmente una entrada y una salida. Entonces son problemas que aunque parezcan más complicados, en realidad se pueden todos estos resolver con las mismas ideas que vimos en este video. Más adelante vamos a resolver problemas como estos de aquí. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.